Vamos a conversar un poquito acerca de las infracciones y cómo se maneja esto en el Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar acerca de los ilícitos tributarios y nos vamos a basar en algunos artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño recuento a través de algunos de los artículos que comentan brevemente cuáles son las sanciones, cuánto habría que pagar y cuáles caen hasta dentro de la categoría de delitos. Vamos a empezar haciendo una diferencia. Los ilícitos tributarios se van a dividir en dos. Tenemos las infracciones administrativas y por otra parte tenemos ya los delitos tributarios. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de infracciones administrativas, tenemos dos tipos de incumplimiento. Recuerden que estamos hablando de las infracciones administrativas, eso quiere decir que hubo un incumplimiento y pueden ser de dos tipos. Tenemos el incumplimiento formal y el incumplimiento material. Cuando estamos hablando de un incumplimiento formal es que debíamos hacer algo, teníamos un deber formal. Por ejemplo, el deber de inscribirnos ante Hacienda. Por ejemplo, tenemos cambio de domicilio, tenemos que reportar una modificación. Hubo un cambio en el representante legal de la sociedad anónima. Cambiamos número de teléfono o se nos solicitó información y la estamos negando, por ejemplo. Esos son los deberes formales. Tenemos el deber formal de informar a la administración tributaria cualquier cambio que tengamos, ¿de acuerdo? Esos incumplimientos formales se castigan mediante el pago de salarios base, ¿de acuerdo? Los montos a pagar se van a regular con base en los salarios base de cada año. Este año 2020, por ejemplo, anda cerca de unos 450,000 y un piquito el salario base, por tanto se va a medir en tantos de salario base. Estamos en las infracciones administrativas, recuerden. Los ilícitos tributarios se dividen en dos. El primero es las infracciones administrativas, mientras que el segundo son los delitos tributarios. Dentro de las infracciones administrativas tenemos el incumplimiento de deber formal y el incumplimiento material. ¿De acuerdo? En el incumplimiento formal les comuniqué, entonces no hemos hecho la modificación, no hicimos la inscripción, empezamos a trabajar y no hicimos la inscripción, por ejemplo. Mientras que los incumplimientos materiales son, por su parte, el haber dejado de pagar algo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo debía pagar el impuesto al valor agregado y no lo pagué. Es un incumplimiento material, debía hacer un pago. Eso se sanciona no mediante salarios base, sino se sanciona mediante porcentajes, ¿de acuerdo? Y suelen ser bastante más onerosos que los salarios base. Como les decía, los incumplimientos formales teníamos que cambiar de régimen y no lo reportamos, no lo hicimos. Ya no estamos en el simplificado, ya caemos en el tradicional y no hicimos el cambio. Por lo tanto, estamos incumpliendo un deber formal. Y el deber material era el de pagar. Debíamos hacer un pago. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la segunda rama que teníamos, que eran los delitos tributarios. Los delitos tributarios, ya estamos hablando de palabras mayores y en muchas ocasiones ya se involucra el Ministerio Público. Ya esto pasa a palabras mayores. ¿De acuerdo? Ahí hay un tributo dejado de ingresar, hay un dinero que se dejó de percibir e incluso puede ir hasta 500 salarios base y es un delito, por lo tanto, como les mencioné, se involucra el Ministerio Público. Vamos a empezar a ver algunos de los artículos que hablan acerca de las sanciones y de las penalidades que hay con respecto al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Todo esto en aras de hablar acerca de las infracciones y sanciones de la administración tributaria de nuestro país. ¿Qué situaciones generan una infracción tributaria? El artículo 71 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios nos habla acerca de la omisión. Recuerden que omitir es no hacer algo. Entonces, si usted no hizo la declaración, esto acarrea una sanción por infracción administrativa. ¿De acuerdo?
Entonces, ya sea por negligencia, es decir, usted sabía que debía hacerlo, pero no lo hizo, o por falta del deber de cuidado. Alguien debía hacerlo y pues se le pasó la fecha. No tuvo mala intención, pero no cumplió con su deber de cuidado. No lo hizo, no lo ejecutó. Ya sea por negligencia o por falta del deber de cuidado, incumplió, ¿de acuerdo? Y tiene una omisión en la declaración de la infracción administrativa. Entonces, eso es lo que se tipifica en el artículo 71. El artículo 72, por su parte, nos habla que si dentro de la empresa alguien cometió la falta del deber de cuidado, alguien dentro de la empresa faltó con su responsabilidad, se le pasó la fecha, se incapacitó y aún así no encargó a alguien de hacerlo, se puede hacer responsable a la empresa. Es decir, esta persona está asalariada dentro de la empresa la contrató y le delegó la responsabilidad, por lo tanto, sigue siendo responsable de hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es con el artículo 72, que dice que si dentro de la empresa alguien en su planilla cometió el error, la persona jurídica, la empresa como tal, es la responsable. En el artículo 73 vamos a hablar acerca de que si hay una repetición, una reiteración, si esto es constante, vamos a hablar de normas más severas. Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿de acuerdo? Y dice, por ejemplo, si faltan a una reunión con la administración tributaria, se le hizo una convocatoria, recuerden, una convocatoria tiene carácter obligatorio, se le hace una convocatoria para que se presente, para aclarar algunos datos y no se presenta, ¿verdad? Eso ya acarrea una sanción. Está faltando a una reunión convocada por el Ministerio de Hacienda. Eso puede traerle una sanción administrativa y además puede que le acarree más de un castigo, más de una sanción, porque no solo no brindó la información que se le solicitó, sino además se le llamó por una razón en particular, es decir, algo encontraron y por eso se le hizo el llamado y no se presentó, ya son dos. Pero en Costa Rica no se puede castigar dos veces, nuestra normativa no permite que se castigue dos veces por un solo delito o dos veces a una misma persona por una sola. Así que se va a buscar el pago más alto. Se va a buscar sancionar, castigar o pagar por el monto más alto de las dos sanciones que se originen por esta gran falta que están cometiendo. También vamos a ver un poquito acerca de el artículo 76, que habla acerca de la autoliquidación de sanciones administrativas. Existe un formulario, el formulario D116, que su nombre correcto y completo es Autoliquidación de sanciones por infracciones administrativas, y este formulario es el que se llena, es una autoliquidación. Usted reconoce el daño y lo quiere subsanar. Se llena el formulario D116 para poder hacer el pago de esa sanción, ¿de acuerdo? Es cuando hay una multa, un tributo por pagar y el contribuyente es quien decide voluntariamente presentarse ante la administración tributaria para poder subsanar ese daño que se ha hecho, ¿de acuerdo? Cuando el contribuyente, es decir, el causante, se presenta voluntariamente, entonces hay un 75% de deducción del monto original por pagar, ¿de acuerdo? 75% cuando el contribuyente espontáneamente se presenta a subsanar el daño. Si además decide pagarlo, esto lo vemos un poquito más adelante, si además de subsanarlo lo paga, se le da un 5% adicional, es decir, puede llegar hasta un 80% de descuento del monto que se le estaba cobrando de sanción, tributo y todos los cargos por mora y etc. Siempre que se haga un pago es importante hacer la salvedad que se pagan primero los intereses por mora y después lo demás a subsanar el tributo y la sanción. Pero siempre va primero los intereses por mora, es lo primero que se va a cobrar. Si por el contrario no es el contribuyente quien se presenta a hacer la subsanación del daño, sino más bien es Hacienda quien inicia el proceso de fiscalización, el descuento será de un 50%, ya no del 75% como comentamos hace un momento, sino del 50%. Y si es un proceso determinativo,
el descuento es apenas de un 25%. Y en todos los casos, si hace el pago de inmediato, se le hace un 5% adicional. En el artículo 78 vamos a ver un poco acerca de cuando se incumple un deber formal. ¿Cuáles eran los deberes formales? El deber formal es aquel en el que la persona debía hacer la inscripción, debía reportar la modificación de los datos, el domicilio, el número de teléfono, el representante legal. Todos esos cambios deben reportarse y si se incumple está faltando un deber formal, ¿de acuerdo? En esos casos estamos hablando de que la infracción se mide en salarios base. Recuerdan que se los comenté al principio del video. Bueno, si se incumple en salarios base, estamos hablando de un 50% del salario base por mes o fracción de mes. Si se pasó un día del siguiente mes, ya cuenta como medio salario base más. Pero afortunadamente existe un tope y el tope es de 3 salarios base, es decir, en tiempo eso vienen siendo 6 meses. Si vamos a 50% del salario base cada mes, en 2 meses tenemos un salario, en 4 tenemos 2 y en 6 tenemos los 3 salarios base, que son el tope que se tiene de multa por la falta, por no haber presentado o cumplido con el deber formal de la inscripción o la modificación o cualquiera de los ejemplos que les he mencionado anteriormente. Vamos ahora a ver el artículo 79. En el artículo 79 se habla acerca de la omisión en la presentación de las declaraciones tributarias. Este es como más detalle lo que les acabo de explicar. Cualquier declaración tributaria que debiera presentarse y no se presenta, acarrea entonces medio salario base y como les comenté, hasta el tope de 6 meses o 3 salarios base. En el artículo 80, de nuevo, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dentro de todo este tema de sanciones que tiene el Ministerio de Hacienda, vamos a hablar acerca de la morosidad en el pago del tributo determinado por la Administración Tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar hablando de un cargo del 1% por mes y ahí va corriendo y va corriendo hasta un tope del 20%. Es decir, si al año han pasado 12 meses, ya lleva un 12% de mora, pero el máximo serían 20 meses. Tiene 2 años, igual el tope sigue siendo el 20% cuando hayan incumplido con ese pago. Este se complementa mucho con el artículo 144 también del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde aquí nos va a hablar acerca de cuando el Ministerio de Hacienda es quien inicia el proceso de fiscalización. Cuando el Ministerio de Hacienda inició y habla acerca de todo el procedimiento que se sigue para el proceso de fiscalización, solo hay 15 días para pagarlo. Entonces, si es el Ministerio de Hacienda quien inició la investigación y determina que hay un tributo verdaderamente por pagar por X contribuyente, tiene 15 días. 15 días para pagar la totalidad que aparezca en la resolución de la investigación que se haya hecho. Al respecto, hay un par de cositas que se pueden hacer. Se puede llegar a un arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda o existe la posibilidad de que a través de un formulario D110, que es el recibo oficial de pago, se haga el pago. La Administración Tributaria está en la obligación de recibir dineros. Es su función, es su fin, recibir y percibir dineros. Entonces, mediante un recibo oficial de pago, el D110, se puede hacer un abono, tal vez la multa más los intereses sean 3 millones y no se tiene todo, se tiene 1 millón. Pues bueno, para evitar que se cobre el cargo por mora y que esto pase a mayores por los 3 millones, se puede abonar ese millón con un D110, que es el recibo oficial de pago, se paga a deuda y entonces todas las sanciones y lo que corresponda va a correr sobre los 2 millones restantes, no así sobre los 3, porque ya hicieron un abono. Es como un atajo. Se llega a un arreglo de pago y si no, pues hacemos un D110 y abono todo lo que yo pueda, ¿verdad? Y la Administración Tributaria está en la obligación de recibirlo. Por lo tanto, es como un atajo para tratar de subsanar el problema. En el artículo 80 bis, ahí se habla más de que no fue Hacienda quien me hace el estudio, sino soy yo
quien me doy cuenta del monto que debo pagar y entonces yo espontáneamente me presento. Y entonces estamos hablando de las reglas que les comenté hace un momento, ¿verdad? Me presento yo espontáneamente, tenemos un 75% más un 5% adicional de descuento si de una vez subsano pagando el monto, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este habla acerca de qué pasa si cuando yo necesito una compensación o una devolución de dineros y pido más de la cuenta. Aquí vienen las infracciones por dineros improcedentes. Eso quiere decir que eran, por ejemplo, yo debía acreditarme 50,000 colones y puse 53,000 porque me faltaron las cuentas, me falló y pedí más dinero. Pues eso acarrea una infracción, ¿de acuerdo? La infracción está regulada en el artículo 81 por dineros improcedentes. Estoy queriendo acreditarme algo que no me pertenece y que estoy haciendo la cuenta de que me deben más o que yo tengo más dinero a cuenta ahí dentro. En el artículo 82 y 83 vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a pausar este video y vamos a ampliarlo un poquito más adelante.